el módulo cardiovascular, hablamos un poquito de fisiología. Y los primeros fármacos que vamos a avanzar son los fármacos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca. Pero para poder entender esos fármacos hay que comprender un poquito lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Así que voy a tratar de hacer una asociación entre la fisiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y los fármacos, ¿ya? Entonces, a ver si alcanza. Dijimos que la insuficiencia cardíaca, como siempre les digo, es la incapacidad del corazón para bombear la suficiente cantidad de sangre que nuestro organismo necesita. Para entender la insuficiencia cardíaca se usa la misma fórmula que usamos para el gasto cardíaco, ¿ya? Y vamos a partir con lo siguiente. Vamos a hacer acá. Así. Y así. Cuando ustedes tienen una insuficiencia cardíaca, eso se va a traducir en una reducción del volumen latido. Quiere decir que ya no van a ser esos 70 ml que normalmente bombea el corazón. Eso se va a traducir en un aumento del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo y un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Hay flujo retrógrado que anteriormente ya les expliqué. Aumento del volumen, aumento de la presión a nivel de la aurícula. Pasa a la circulación menor o circulación pulmonar, aumento de la presión venocapilar pulmonar. Y estos van a ser los síntomas retrógrados de una insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo. Disnea, tos, expectoración, básicamente lo que nosotros podemos traducirlo en un edema agudo de pulmón. Si eso progresa en el tiempo, también va a afectar al ventrículo derecho, como también hay patologías que directo van a afectar la función del ventrículo derecho. Toda enfermedad pulmonar, fibrosis, EPOC, va a producir falla cardíaca derecha, pero la principal causa de falla cardíaca derecha es la falla cardíaca izquierda. Lo mismo, aumento de presión, aumento de volumen, flujo retrógrado, y aquí ya vamos a tener ingurgitación yugular. Qué hígado más feo. Hepatomegalia. Edema sistémico le voy a poner. Edema en miembros inferiores, ascitis. Todo esto sería síntomas retrógrados. Y si aquí hacemos otro ventrículo izquierdo y lo hacemos a la aorta, vamos a tener los síntomas anterógrados o síntomas de hipoperfusión. No va a llegar sangre al riñón. Eso se va a traducir en oliguria. Si no hay buen bombeo cardíaco, eso se va a traducir en disminución de la presión arterial media. Si no llega sangre al sistema nervioso central, el paciente va a estar somnoliento, hiporreactivo. Entonces, síntomas anterógrados, síntomas retrógrados. ¿Y por qué les hago todo esto? Porque en la insuficiencia cardíaca vamos a tener diferentes escenarios. Vamos a tener pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que es un tipo de tratamiento. Vamos a tener pacientes con fracción de eyección reducida, que es otro tipo de tratamiento. Y vamos a tener pacientes en shock cardiogénico, que es otro tratamiento muy diferente. ¿Ya? Entonces, tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada mayor al 50%. Este paciente es el paciente que probablemente va a tener su ventrículo hipertrófico. Vamos a tener una disfunción diastólica.
a este tipo de paciente, obviamente hay que tratar la causa, ¿no? Si es un paciente hipertenso, le vamos a dar un IECA, un ARA, pero uno de los fármacos que más está indicado son los beta bloqueantes. Ahora tenemos otro escenario de un paciente con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, menor al 50%. Lo vamos a hacer mucho más bajo. Una miocardiopatía dilatada, ¿ya? Cuando ustedes tienen una insuficiencia cardíaca, nosotros entendemos que el gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. Si el corazón no funciona adecuadamente, mencionamos que se activan mecanismos de compensación. Precarga, capacidad inotrópica, poscarga. En este paciente con insuficiencia cardíaca se van a activar los mecanismos de compensación, que son el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ya ustedes lo conocen, ¿no? Toda la cascada, cómo se va a formar. El sistema nervioso simpático, la ley de Frank-Starling, que también de alguna forma es un mecanismo de compensación. Y otro mecanismo de compensación que no se los mencioné y nadie me hizo acuerdo, que cuando se produce una dilatación de la aurícula, se libera el péptido natriurético auricular. No deja de ser un mecanismo de compensación que es muy importante. Natriurético auricular. Y bueno, parte de todo este mecanismo de compensación es la hipertrofia. Si nosotros tenemos un paciente con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, compensado, ahorita estoy hablando de un paciente compensado, después le voy a hablar de un paciente descompensado, la finalidad del tratamiento es bloquear esto. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con un IECA o un ARA, con un beta bloqueante, aquí también un beta bloqueante, y el péptido natriurético auricular, existe una enzima que lo degrada, que se llama enzima neprilicina. Esa neprilicina bloquea esto. Y existen fármacos que van a bloquear la neprilicina. Todo esto va a entrar a su examen por si acaso, así que... Y se llama sacubitril. Al bloquear esto, el péptido natriurético sigue siendo su efecto. ¿Ya? Dicho de otra forma, ustedes van a tener pacientes que le van a poder modificar la precarga, pacientes que le van a modificar la capacidad inotrópica y pacientes que le van a modificar la poscarga. Ahora, el otro escenario. ¿Qué es lo que vamos a hablar en la clase del día de hoy? Vamos a tener pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que van a tener una presión arterial normal o una presión arterial elevada. Creo que ninguno pinta eso. Este paciente que tiene una presión arterial normal o elevada, nosotros vamos a poder utilizar fármacos para bajarle la presión arterial y para mejorar los síntomas.
¿De qué forma voy a mejorar los síntomas? El paciente está con una congestión. Entonces, lo que siempre les dibujo acá, volumen latido por frecuencia cardíaca. Aquí puedo actuar a nivel de la precarga. ¿Con qué fármaco? Ya les voy a mencionar nombre, diurético de ASA. ¿Cómo actúan los diuréticos de ASA? Actúan a nivel de la porción ascendente de Henle, inhiben al cotransportador, sodio, cloro, potasio. Puedo potenciar esa acción diurética para disminuir la precarga con un diurético diacídico que inhibe al cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Si yo le reduzco la precarga, disminuye la congestión y mejoran los síntomas respiratorios. Si el paciente está hipertenso, aquí volumen latido, capacidad inotrópica y postcarga. El fármaco que yo puedo utilizar va a ser un fármaco vasodilatador, que sería la nitroglicerina o el nitroprusiato de sodio, que lo que hacen es liberar óxido nítrico y de esa forma baja la presión arterial. También es un venodilatador y va a mejorar los síntomas. Van a existir tratamientos para mejorar los síntomas y en el contexto de la insuficiencia cardíaca para disminuir la mortalidad. Primero se los trata de compensar para después hacer ya el tratamiento de mantenimiento. Ahora, el peor escenario, cuando un paciente está en shock. ¿Cómo se define shock? Que tenga una presión arterial media por debajo de 65 o un lactato mayor a 2. Este paciente ya está hipotenso. ¿Bueno? A este paciente, si ustedes quieren mejorarle la postcarga, porque aquí el problema es que ya se bajó la presión arterial, noradrenalina, que ya lo conocen, que actúan receptores alfa 1, beta 1 y beta 2, que va a actuar acá. Y si queremos mejorar la capacidad inotrópica del corazón, porque ya tenemos una presión baja, primero le subimos la presión arterial, después mejoramos la capacidad inotrópica, usamos dobutamina, que ya ustedes saben que actúa a nivel de los receptores beta 1 con segundo mensajero. Usamos milrinona, que ya se los voy mencionando en su mecanismo de acción, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Ya me van a entender después en qué consiste eso. Y levosimendan, sensibilizador de calcio. Todos estos, al final lo que hacen es aumentar el calcio en el retículo sarcoplasmático. Si aumenta el calcio, aumenta la capacidad inotrópica. Mis preguntas van a ser más o menos así. No van a ser así bien moleculares, va a ser con un concepto más fisiopatológico de la enfermedad. ¿Ya? Para que más o menos entiendan. Bien, entonces, una vez hecha esa introducción, vamos a avanzar el tema. A ver esto. ¿Por qué le digo que hay distintos escenarios? Porque usted puede tener un paciente que esté en shock cardiogénico y no le va a poder dar un beta bloqueante, no le va a poder dar un IECA o un ARA. Obvio, está hipotenso, le da un beta bloqueante, se choquea más, le da un IECA o un ARA, se choquea más. Tiene su paciente compensado y quiere que viva más años, le da lo de acá. Hay tratamientos para mejorar los síntomas y hay tratamientos para disminuir la mortalidad. Por ejemplo, dentro de los inotrópicos, si es una miocardiopatía dilatada, aquí también podemos usar otro inotrópico que es la digoxina.
inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa. Que también lo podemos usar en este escenario de acá. Sí, se puede. Digoxina. No sé quién le dio tantas vueltas a eso. Si ustedes leyeron Flores, en Flores usa esta definición de insuficiencia cardíaca, que la define como mencionando a las sociedades europeas como una insuficiencia cardíaca es un conjunto de síntomas, como por ejemplo disnea, asociados a signos como ser estertores crepitantes, ingurgitación yugular, hepatomegalia, más la evidencia objetiva de anomalía estructural, como por ejemplo un ecocardiograma en el cual se puede observar una fracción de eyección reducida. Tercer ruido, al examen físico, ya ustedes recordarán que el tercer ruido se produce por el llenado diastólico rápido y las vibraciones en las paredes de la aurícula. Anomalías en el electrocardiograma y también tenemos anomalías laboratoriales. ¿Por qué me acordé del péptido natriurético auricular? Porque laboratorialmente existe el péptido natriurético beta, que ustedes lo pueden pedir y les va a servir como diagnóstico y seguimiento de insuficiencia cardíaca. Les puedes dar incluso hasta la gravedad. Aquí tenemos un paciente que tiene 16.000, cuando el punto de corte es menor a 300 para un paciente mayor a 60 años. Entonces, un método laboratorial de diagnóstico y de seguimiento de insuficiencia cardíaca es el péptido natriurético beta. ¿Ya? En shock se usa otro laboratorio que ya los voy a mencionar. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede ser sistólica. Cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca sistólica, es un corazón dilatado, con paredes delgadas, con una fracción de eyección reducida, que tiene un volumen sistólico reducido, que ese volumen sistólico se acumula a nivel del ventrículo izquierdo. Ese aumento de presión y de volumen pasa después a la circulación pulmonar de forma retrógrada, porque no puede ser expulsada, lo cual se va a traducir en síntomas de congestión a nivel de la circulación menor. Disnea, tos, expectoración asalmonada, todo eso son síntomas de falla cardíaca izquierda, síntomas retrógrados, ¿ya? Tenemos otro tipo de insuficiencia cardíaca, que es la diastólica, en la cual el paciente puede tener una fracción de eyección normal. Como les dije, el problema aquí es la relajación, el problema es la diástole. Son pacientes probablemente hipertensos, mal medicados. El hecho de que tenga una hipertensión no quiere decir que sea mejor. Cuando un paciente tiene un ventrículo que es hipertrófico, se pierde la relación entre la miofibrila y la mitocondria, hay mayor consumo de oxígeno, hay menos captación de calcio. A la larga, eso también va a llevar a un remodelado del ventrículo. Un paciente con una insuficiencia cardíaca mal medicado, lo que ocurre es el remodelado ventricular, que es el peor escenario. Es ese paciente que termina con esta radiografía de acá, con una cardiomegalia grado 4, con unas paredes delgaditas, que probablemente si hubiera recibido un tratamiento adecuado se podría de alguna forma evitar que progrese. Por eso les digo, en la insuficiencia cardíaca hay distintos escenarios. Van a tener el paciente con fracción de eyección normal, van a tener el paciente con fracción de eyección reducida, van a tener estos dos pacientes que pueden estar compensados, van a tener el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, con presión arterial normal o alta, y van a tener el paciente con shock cardiogénico. Y dependiendo del paciente que ustedes tengan, va a depender el manejo. Si tienen un paciente que está hipotenso en shock cardiogénico, no le pueden dar IECA, no le pueden dar ARA, ¿no es cierto? Porque los va a hipotensar más. Si tienen un paciente con una insuficiencia cardíaca compensada, debería recibir los 4 fármacos que disminuyen la mortalidad: beta bloqueante, IECA o un ARA, un fármaco que bloquee los receptores de mineralocorticoides, como ser la aldosterona, y un fármaco que bloquea el cotransportador sodio-glucosa tipo 2, como la dapaglifosina. Que los vamos a mencionar, son los 4 fármacos, que ahí me olvidé anotar algunos. Bueno, entendiendo eso, vamos a comprender también que cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca vamos a tener tratamiento para los síntomas. Si el paciente está congestivo, le vamos a dar diurético.
Si el paciente está hipertenso, le vamos a dar un vasodilatador. La principal causa de insuficiencia cardíaca, eso depende del lugar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio, la miocardiopatía chagásica es una de las enfermedades que muchos pacientes desarrollan una insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica igual, ¿ya? Bueno, aquí el problema en la insuficiencia cardíaca diastólica, hay una alteración de la distensibilidad, hay una alteración de la relajación, por lo tanto hay un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, aumento de la presión, aumento del volumen, flujo retrógrado, ¿ya? Se puede hablar de insuficiencia cardíaca de nueva aparición o aguda, en contexto de un paciente con un infarto agudo de miocardio, con una valvulopatía, puede ser transitoria, quizás en algún tipo de paciente que se pueda resolver la causa de la insuficiencia cardíaca, puede ser crónica, dependiendo del escenario clínico. Entonces, siempre para comprender el manejo, siempre para comprender el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo que se los vengo mencionando las últimas clases es esto. Hay que poder comprender cómo se regula la función ventricular. Y esto depende de 4 factores. 4 factores que son 4 también los fármacos que van a disminuir la mortalidad. Es como que el número que tienen que acordarse en su cabeza. ¿Ya? Entonces el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo en unidad de tiempo, que serían 5 litros, es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. ¿Qué factor va a determinar la precarga? El retorno venoso es uno de los principales, lo cual es igual a la volemia. La capacidad de distensión que tiene el ventrículo izquierdo, la contracción auricular también son otros factores determinantes, pero por lo menos acuérdense que el retorno venoso es uno de los más determinantes. Eso es igual a volemia, ¿ya? ¿Y qué fármacos pueden influir aquí? Tenemos los diuréticos y tenemos algunos vasodilatadores, ¿ya? La poscarga es esa resistencia o esa fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo izquierdo. Si usted tiene un paciente que está hipotenso, le tendría que dar fármacos que aumenten la poscarga. Si tiene paciente que esté hipotenso, un medicamento para aumentar la poscarga como la noradrenalina. Si tiene un paciente que está hipertenso, un medicamento que baje la poscarga como la nitroglicerina. Por eso les digo, depende del escenario clínico del paciente. No es una receta que a toditos les voy a dar lo mismo. Es lo que les llega a la emergencia o el paciente que están atendiendo ustedes. No es lo mismo un paciente de la consulta que un paciente de la emergencia o que un paciente de terapia, por ejemplo. Y es lo que les va a llegar, ¿no? O sea, si les llega, por ejemplo, un paciente que está en edema, en falla cardíaca, está con síntomas respiratorios, está hipotenso, ¿qué sería lo primero que le colocan? Noradrenalina. ¿Por qué no le pondría un diurético? Porque ya está hipotenso, ustedes le van a pasar la furia y va a hipotensar más y puede hacer paro, digamos. Entonces, esto es un poquito de fisiología y aplicarlo al paciente, ¿ya? Otro factor importante es la contractilidad. ¿Qué fármacos van a modificar la contractilidad? Los fármacos inotrópicos. Dobutamina, levosimendan, milrinona, menos indicado la dopamina, pero son los fármacos que disponemos y también tenemos la digoxina, ¿ya? Entonces la precarga es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo que distiende la pared del ventrículo izquierdo. Aquí está hablando netamente del ventrículo izquierdo, depende de la volemia y la capacidad de distensión, ¿ya? La poscarga es la fuerza contra la cual se contrae el ventrículo, es esa fuerza que se va a oponer al vaciamiento del ventrículo izquierdo. Esa poscarga nosotros podemos, como le digo, modificarla. Vamos a tener fármacos que son vasoconstrictores y fármacos que son vasodilatadores. La frecuencia cardíaca está regulada por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Podemos aumentar la frecuencia cardíaca inhibiendo el sistema parasimpático con la atropina o podemos aumentar la frecuencia cardíaca estimulando el sistema adrenérgico con la noradrenalina o con la adrenalina, ¿ya? Es importante entender que los conocimientos de fisiología son muy importantes porque, por ejemplo, cuando hablamos de monitorización de la insuficiencia cardíaca, una monitorización invasiva, nosotros tenemos un montón de datos. Tenemos datos que nos van a informar sobre la precarga, como el volumen al final de la diástole, el volumen de sangre intratorácica, el volumen de variabilidad sistólico, y todo eso lo da el monitor. Vamos a tener datos que nos van a informar de la poscarga, como la resistencia vascular sistémica, que sale en DINA, que lo normal es 1200. Siempre hay que tener ese dato. Vamos a tener informes sobre la contracción cardíaca, la fracción de eyección, el índice cardíaco, diferentes parámetros, ¿ya? Eso solo se los menciono.
Los mecanismos de compensación de la insuficiencia cardíaca son 3 mecanismos. Lamentablemente la dilatación ventricular ni siquiera sería como un mecanismo de compensación, sería una etapa final de la evolución de la enfermedad. El remodelado ventricular es la consecuencia de esa hiperactivación tanto del sistema nervioso simpático como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los dos producen remodelado ventricular. ¿Entienden qué es remodelado ventricular, no? Son esos cambios geométricos, esa dilatación, esa fibrosis que va a ocurrir en el ventrículo por la actividad del simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Por eso habla aquí de activación neurohumoral. La dilatación ventricular, bueno, se produce un aumento progresivo de la presión y del volumen diastólico final, un aumento de la precarga, aumento de las cavidades, aumento de la longitud del sarcómero y al final ese ventrículo dilatado no funciona adecuadamente, ¿no? Esa es la consecuencia final. El aumento de la precarga tiene 2 inconvenientes. Aumenta la presión diastólica final, aumenta la presión capilar pulmonar, aumenta la demanda de oxígeno y lo que a la larga va a aumentar la isquemia. Todos los mecanismos de compensación a la larga lamentablemente son deleterios, ¿ya? El remodelado ventricular yo lo defino como esa hipertrofia y esa fibrosis producido por los mecanismos de activación que van a producir una menor distensibilidad y mayor isquemia y mayor progresión de la enfermedad. La activación de los mecanismos neuromorales, ya los conocen, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A largo plazo, ¿qué ocurre? Esa vasoconstricción tanto del sistema nervioso simpático como del sistema renina-angiotensina va a aumentar la poscarga y por lo tanto ese ventrículo tendría que hacer mayor fuerza para vencer esa resistencia. Esa vasoconstricción venosa que también puede ocurrir va a aumentar la precarga. Esa precarga aumentada ya el ventrículo no va a poder complacer esa cantidad de sangre que le llega. También va a disminuir el volumen latido, va a haber mayor aumento de las presiones. A la larga, disminución del volumen minuto, retención hidrosalina, edema y congestión, ¿ya? Tenemos también por el sistema nervioso simpático aumento de la frecuencia cardíaca, va a generar taquiarritmia, aumento de la demanda de oxígeno, todo esto hipertrofia, fibrosis. Siempre les digo que el sistema renina-angiotensina es como que el Darth Vader de la medicina. Fue creado como un mecanismo de compensación para tratar de mantener una presión arterial adecuada, pero a la larga lamentablemente tiene factores protrombóticos, produce remodelado ventricular y disminuye el gasto cardíaco, ¿ya? Como ustedes recordarán, la disminución de la perfusión, la disminución del sodio activa un quimioreceptor que se llama mácula densa. Esa mácula densa forma parte del aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está formado por las células mesangiales, las células yuxtaglomerulares y la mácula densa. Las células yuxtaglomerulares liberan un componente que se llama renina, que se va a unir con el angiotensinógeno y se forma la angiotensina 1. Por la acción de la enzima convertidora angiotensina 1 se va a formar la angiotensina 2, la cual va a actuar sobre los receptores tipo 1, pregunta de examen y siempre le pelan, no actúa sobre receptores tipo 2, y también va a estimular a la hormona aldosterona. La aldosterona, si ustedes recuerdan, en la médula suprarrenal existía una médula y una corteza. La médula, como dijimos en la clase del sistema nervioso autónomo, liberaba adrenalina y noradrenalina. La corteza se dividía en 3 capas, ¿no es cierto? Capa glomerular, fascicular y reticular. La capa glomerular libera la aldosterona. Y la aldosterona, si ustedes recuerdan la nefronita que le enseñaron sus profesores de fisiología, estaba ahí su arteriola aferente, su glomérulo, aquí estaba la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, venía su asa de Henle, la porción ascendente delgada, porción ascendente gruesa, túbulo contorneado distal, y después venía el túbulo colector medular. A ver, en cada parte de esto hay un montón de cotransportadores que ustedes lo van a conocer, donde actúan los diferentes diuréticos. ¿Por qué lo he hecho la nefrona? Uno, porque la aldosterona va a actuar a nivel de las células principales. Las células principales están al final del túbulo contorneado distal, cerca del túbulo colector. Esas células normalmente absorben sodio y eliminan potasio, ¿no es cierto? La espironolactona bloquea esto, por eso se llama
ahorradores de potasio también, o bloqueadores de receptores de mineralocorticoides. Es importante conocerlo. Ahora, yo les he mencionado que para la insuficiencia cardíaca, para que el paciente disminuya la mortalidad, ustedes le pueden dar un IECA, les pueden dar un ARA, un IECA o un ARA, le tienen que dar un bloqueador de receptor de angiotensina, le tienen que dar un beta bloqueante, ya hemos hablado harto de beta bloqueante, pero también les mencioné otro fármaco que se llama así, GLUT2. Ah, no quiere dar. Está loco. GLUT2. Bueno, esto es una T. Son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. No es ni diurético, no es ni antihipertensivo, es un hipoglucemiante. ¿Y por qué nos habla, doctor, de un fármaco para la diabetes aquí en insuficiencia cardíaca? Eso no está en los apuntes antiguos. Porque este fármaco, la dapaglifosina, que tal vez han escuchado hablar, es muy importante. ¿Qué es lo que hace? En el túbulo contorneado proximal, donde también actúa la renina-angiotensina, aquí en esta parte, existe un cotransportador que se llama sodio-glucosa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace ese cotransportador? Introduce sodio, introduce glucosa. Si un paciente está hiperglucémico, al bloquear ese cotransportador, elimina más glucosa por la orina y bajan los niveles de azúcar. Pero ¿por qué nos interesa tanto en la insuficiencia cardíaca? Porque también bloquea este sodio, cotransportador sodio-glucosa. ¿Y por qué les hablo yo de eso? Porque este sodio era uno de los que activaba la mácula densa. Entonces, un cotransportador sodio-glucosa tipo 2 bloquea también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque bloquea la captación de sodio en la mácula densa. En otras palabras, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida debería recibir un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, dapaglifosina, un IECA o un ARA, un beta bloqueante y un antagonista de receptor de mineralocorticoides, para disminuir la mortalidad y evitar que ese ventrículo se haga el remodelado y termine con una miocardiopatía dilatada. Y después hay unos detalles más que en un momento se los voy a mencionar, que se llama el sacubitril, que bloquea el péptido natriurético auricular, que es lo último de lo último, ¿ya? Pero eso más adelante, para que no se confunda. Entonces, nosotros tenemos la angiotensina 1, angiotensina 2. Yo les presento al receptor tipo 1 y al receptor tipo 2 y al receptor tipo 4. ¿Ya? El receptor tipo 1 produce vasoconstricción, hipertrofia, liberación de noradrenalina, retención de sodio, inflamación, crecimiento, trombosis. En otras palabras, este es el que produce el remodelado del ventrículo izquierdo. Por eso es el malo. A ver si se acuerdan. El receptor tipo 2 produce, es antiproliferativo, es vasodilatador, es antiinflamatorio, anticrecimiento y antioxidante. El bueno. Los IECA y los ARA bloquean el receptor tipo 1. Se llaman antagonistas de la angiotensina tipo 2, pero bloquean los receptores tipo 1. No se van a equivocar en su examen. No actúan en receptores tipo 2. Los tipo 2 tienen una acción beneficiosa para el organismo. Ya, espero que se acuerden. Esta diapositiva ya se las he explicado anteriormente, es lo mismo. Bueno, el shock cardiogénico, actualmente nosotros ya conocen un poquito la radiografía, el paciente va a tener cardiomegalia, va a tener congestión parailiar, pero lo que más usamos, por ejemplo, en mi servicio es la ecografía. Usamos ecografía del pulmón, ecografía del corazón, protocolo Vexus, y con eso determinamos un montón de cosas. Si el paciente tiene congestión pulmonar, va a tener líneas B que van a ser como los infiltrados en la radiografía. Si el paciente tiene, por ejemplo, falla del ventrículo derecho, vamos a poder observar esa falla en el ecocardiograma. Si el paciente está congestivo, vamos a ver esa vena cava que está grande. Si el paciente está congestivo, vamos a ver criterios a nivel ecográfico de congestión hepática, congestión a nivel del riñón, y nosotros con eso guiamos nuestro tratamiento, ¿ya?
La insuficiencia cardíaca tiene diferentes tipos de clasificación. Esto yo no les voy a preguntar, solamente se los estoy complementando. Tenemos la clasificación funcional, que ya nadie usa. Tenemos la clasificación de Keeling-Kimball, que es una insuficiencia cardíaca compensada, una insuficiencia cardíaca descompensada, un edema agudo de pulmón y un paciente en shock. Grado 1, 2, 3 y 4. Hay otra clasificación que es funcional, cuando lleven cardiología la van a conocer, la clasificación de Forrester, que toma en cuenta el índice cardíaco, la presión capilar pulmonar, la clínica. Y aquí les dice, mire, paciente con una insuficiencia cardíaca compensada, ya les menciona beta bloqueante. Paciente que está en edema agudo de pulmón, diuréticos y vasodilatadores. Paciente que está en shock cardiogénico, ya les menciona otras cositas. Esto es un poquito antiguo. La última clasificación, la que salió el año pasado, es esta. Y la pueden buscar, que es la clasificación SKY. Y aquí nos dice, un paciente tipo A es un paciente estable, pero con riesgo. Es un paciente que tiene riesgo de insuficiencia cardíaca. Es ese paciente que debería estar recibiendo sus 4 fármacos modificadores de la enfermedad. Un paciente estadio B es un paciente en pre-shock. Es un paciente que ya va a estar taquicárdico, que ya va a estar hipotenso. Entonces, probablemente a este paciente ya no le van a poder meter los fármacos para reducir el remodelado si no se compensa. El clase C es el que está en shock. A este paciente, si está en shock, ¿qué le vamos a dar? Vasoactivo y le vamos a dar inotrópico. A ver, ya saben. Si no responde a los vasoactivos, probablemente aumentar más vasoactivos. Y si el paciente ya está en estadio C, ir hablando con la familia porque ese paciente va a fallecer. Esto es lo mismo, se los voy a pasar. Síntomas anterógrados, retrógrados, falla cardíaca izquierda, derecha. Es todo lo que hemos estado hablando antes de iniciar la clase. Aquí tenemos los pacientes que tienen fracción de eyección conservada, los fármacos que se utilizan de primera opción beta bloqueante, los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, si está congestivo diurético, IECA, beta bloqueante, espironolactona, aquí yo le pondría su dapaglifosina. Los 4 fármacos que van a reducir la mortalidad, que siempre en toda la literatura actualizada que ustedes lean lo van a leer, ¿ya? Bueno. Si les voy a hablar de shock, no puedo directo llegar y decirles que existe el shock cardiogénico. Hay diferentes tipos de shock. Hay el shock hipovolémico, cardiogénico, distributivo y el obstructivo. El choque hipovolémico puede ocurrir por un sangrado, puede ser no hemorrágico. Yo lo puedo definir como la disminución del volumen arterial circulante efectivo. No hay volemia, no hay líquido, en otras palabras. Shock cardiogénico es el que vamos a hablar el día de hoy, que es el fallo de bomba, disminución del gasto cardíaco. El choque distributivo ya hablamos anteriormente. Si es un choque distributivo, ¿cuál sería el fármaco que ustedes usarían? ¿Cuál sería el problema en un choque distributivo? Ya, ¿y cuál es el problema en el choque séptico? ¿Pero por qué hay falla orgánica? La infección, ¿qué va a hacer en nuestro cuerpo? Ya, ¿y por qué la extravasación? Te responden bien, pero no responden lo principal. Claro, hay una alteración de lo normal, pero ustedes tienen que acordarse que ya saben que la sepsis es la respuesta irregulada del huésped ante una infección. Ya saben que la sepsis va a llevar a un choque séptico si no se maneja adecuadamente. ¿Cuándo digo yo choque séptico? Cuando el paciente tiene una TAM menor a 65 o tiene un lactato mayor a 2. ¿Pero por qué se produce esto? Porque se altera la resistencia vascular periférica. El problema en el choque séptico es la resistencia vascular periférica. ¿Por qué se produce eso? Se produce en parte por la liberación de los mediadores de la inflamación. Todos son vasodilatadores. Entonces, el problema en el choque séptico es la resistencia vascular periférica. Y ahorita lo van a ver. El problema en el choque cardiogénico, ¿cuál es? La bomba no funciona adecuadamente. No trabaja. Hay que entender eso. Choque hipovolémico, choque cardiogénico, choque séptico. En el choque hipovolémico no hay volumen arterial circulante. En el choque cardiogénico no funciona la bomba. En el choque distributivo, para la que se está durmiendo, hay un fenómeno de disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Por ejemplo, miren acá. Choque cardiogénico aumenta la presión capilar pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Está congestivo.
El volumen minuto está reducido. La resistencia vascular periférica puede estar aumentada. En el choque hipovolémico, la presión capilar pulmonar está reducida, el volumen minuto está reducido, la resistencia vascular periférica está aumentada. En el choque distributivo puede estar normal o aumentada, puede estar normal o aumentado, pero aquí la resistencia vascular periférica está disminuida. Por eso se les da vasoactivos, por eso le dan noradrenalina, para mejorar la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo la mejora? Porque actúan receptores alfa 1, ¿no ven? Bien. En el choque obstructivo, que puede ser por un taponamiento cardíaco, podemos tener una presión capilar normal, aumentada o reducida, pero vamos a tener un volumen minutos reducido. ¿Por qué? Porque aquí el problema es que el corazón no se llena de sangre porque está con un taponamiento cardíaco. ¿Ya? Esto es lo mismo. Bien. Entonces, hablar de choque no siempre va a ser decir una TAM menor a 65 en todos los escenarios. Pueden haber pacientes que tengan su TAM normal, pero si el paciente está oligúrico, tiene alteración del estado mental, tiene extremidades frías y tiene un lactato mayor a 2, igual está en choque. Ese choque, lactato alto, solo les dice mala perfusión, no les dice el paciente tiene choque séptico, el paciente tiene choque cardiogénico, el paciente está hipovolémico, solo le dice el paciente está mal perfundido. Ya es el médico el que tiene que saber identificar qué tipo de choque tiene su paciente. ¿A ver? Bien. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito ya. Si tenemos un gasto cardíaco reducido, va a haber hipoperfusión, la hipoperfusión va a llevar a isquemia, la isquemia a respuesta inflamatoria, esto es disfunción miocárdica y falla orgánica múltiple. Las causas ya la conocen, esto lo voy a hacer, esto se lo voy a pasar. Esto es un montón de cosas que no acabaría nunca de explicarlo, pero aquí está, miren lo que siempre les digo, todo se resume en esto, gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. O sea, hablar de insuficiencia cardíaca, hablar de choque cardiogénico es algo que tienen que entender que empieza de esa formulita. De ahí nace todo el tratamiento, las manifestaciones clínicas del paciente, la fisiopatología incluso van a nacer de ahí. Si tienen un paciente que tiene una arritmia cardíaca, que está bradicárdico, que está taquiarrítmico, eso va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir el gasto cardíaco. Tienen un paciente con una valvulopatía, una estenosis, una insuficiencia, igual, reducción del gasto cardíaco. Tienen un paciente que tiene un infarto, reducción del gasto cardíaco. Todo va a llevar a esa fórmula. Aquí hay otra diapositiva que igual compara prácticamente cada tipo de shock y su mecanismo de compensación. ¿Por qué la puse? Porque, por ejemplo, acá en el choque cardiogénico, disminución del volumen latido, disminución, aumento de la contractilidad, resistencia vascular periférica, pero los fármacos que se utilizan son inotrópicos, dobutamina. Aquí está mal esta diapo, por ejemplo, aquí debería decir beta 1, no alfa 1, para que vean que también publican mal algunas cosas y uno no sabe y no las corrige. Porque este es copiado tal cual. En el choque distributivo, ¿cuál es el problema? Resistencia vascular periférica. ¿Qué va a usar? Vasoconstrictor o vasoactivo, noradrenalina. Este sí actúa en receptores, sobre todo alfa 1, beta 1, beta 2. Bien. Entonces, nosotros en la insuficiencia cardíaca vamos a tener tratamientos para reducir la morbilidad o reducir la mortalidad. Ese tratamiento se va a dividir en fármacos que van a aliviar los síntomas, los diuréticos, los vasodilatadores, y vamos a tener otros grupos de fármacos que van a evitar el deterioro progresivo de la falla del ventrículo izquierdo. O sea, vamos a tener tratamiento que solo va a reducir los síntomas y tratamiento que va a evitar o prevenir el deterioro de la falla cardíaca. ¿Ya? Bien. El primer grupo de fármacos que nosotros vamos a estudiar son los inotrópicos positivos. Todos estos fármacos actúan con calcio, de alguna o de otra manera. Eso es lo primero que tiene que quedarse en su mente. ¿Ya? Calcio. Están relacionados con el calcio. Vamos a tener fármacos que van a reducir la precarga, los diuréticos, tiacídicos, de asa, los vasodilatadores, los liberadores de óxido nítrico. Vamos a tener fármacos que van a reducir la poscarga, fármacos que van a producir vasodilatación arterial y venosa. Los fármacos inotrópicos positivos están indicados en los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, síntomas de congestión e hipoperfusión. En otras palabras, shock. ¿A ver? Dentro de estos fármacos vamos a ver que hay grandes grupos. Vamos a tener fármacos que van a actuar en receptores beta agonistas, vamos a tener fármacos que van a inhibir la fosfodiesterasa, vamos a tener fármacos como la digoxina que va a actuar a nivel de la bomba sodio-potasio, vamos a tener fármacos que van a ser sensibilizadores de calcio.
Los fármacos agonistas beta-adrenérgicos, ya los conocen. Si hablamos netamente de inotrópicos, la dobutamina y la noradrenalina también no deja de ser un fármaco que es inotrópico. Estos fármacos van a actuar con segundo mensajero, con la proteína G, la vía de la adenisciclasa. ¿Qué es lo que van a hacer? Aumentan el monofosfato cíclico de adenina, estimulan la proteína quinasa tipo A y el resultado final que es calcio en el retículo sarcoplasmático. Aumento de calcio, aumento de contracción. Vamos a tener los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa, ejemplo, la milrinona. ¿Qué es lo que hace este fármaco? Actúa por otro mecanismo diferente, no actúa en receptores adrenérgicos. ¿Qué es lo que hace? Inhibe a esta enzima. Esta enzima, la fosfodiesterasa, es la que degrada el monofosfato cíclico de adenina. Si no tengo quien lo degrade, va a aumentar su concentración. Si aumenta su concentración, estimula la proteína quinasa A, aumenta el calcio, aumenta la contracción del ventrículo. Tenemos la digoxina, que ya les expliqué en algún momento, que bloquea la bomba sodio-potasio ATPasa, estimulando la activación de la bomba sodio-calcio. Si se dan cuenta, calcio, calcio, calcio. Y por último, el levosimendan. El levosimendan es un sensibilizador de calcio, aumenta la captación del calcio a nivel de la troponina C. Bueno, dobutamina, noradrenalina, milrinona, digoxina, levosimendan. La vía final, el común denominador en todos estos, es que todos estimulan la captación de calcio en el retículo sarcoplasmático. Créanme que más fácil, más detallado, más dibujado que esto no se puede ya. No sé. Bien. Sigamos antes que se duerman todos. Entonces, si ustedes tienen un paciente que está en falla cardíaca, pueden modificar la precarga con los diuréticos, pueden aumentar la resistencia vascular periférica con un vasoconstrictor como la noradrenalina o la vasopresina. Si está hipertenso, pueden modificar la resistencia vascular periférica, disminuirla con un nitroprusiato de sodio, con un liberador de óxido nítrico. Y nosotros, nuestro tema de interés ahorita es esto, los inotrópicos. Los inotrópicos pueden actuar como la dobutamina, actuando sobre receptores beta 1, como el milrinone, que inhibe a la fosfodiesterasa 3, o como el levosimendan, que es un sensibilizador de calcio. Ahí está dibujadito con esquema, ya no se puede más simple, digamos. Segundo mensajero, vía adrenal, inhibe la fosfodiesterasa 3, evita la degradación, y el otro es sensibilizador de calcio. De nuevo, las catecolaminas, noradrenalina, la dobutamina, actúan en el receptor adrenérgico beta, estimulan la adenisciclasa, estimulan el monofosfato cíclico de adenina, proteína quinasa A, al final calcio. La milrinona inhibe la fosfodiesterasa 3, no se produce la degradación, resultado final calcio. El levosimendan, sensibilizador a nivel de la troponina C, resultado final calcio. Calcio igual a capacidad inotrópica. Aquí tenemos los diferentes inotrópicos y vasopresores. Bueno, gracias. Un poco más. El primer inotrópico que vamos a conocer es uno de los más antiguos, se llama digoxina. Esto es obtenido a partir de una hojita de una planta que se llama la digital lanata. Su mecanismo de acción, el mecanismo de acción se fija de forma específica y reversible a la bomba sodio-potasio ATPasa. Si ustedes recuerdan, cuando avanzaron fisiología, había la célula, teníamos la membrana celular y teníamos estructuras de la membrana celular como la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio sacaba 3 moléculas de sodio y metía 2 moléculas de potasio, ¿no es cierto? Eso que generaba la despolarización y también regula el volumen celular. ¿Qué es lo que hace este fármaco? Bloquea esto. Si se bloquea eso, ¿qué va a pasar en la célula? Se acumula el sodio. Y existe otro cotransportador que se llama sodio-calcio. Ese va a sacar 3 sodio y va a meter calcio. ¿Y el calcio qué hace? Capacidad inotrópica.
En otras palabras, tanto la dobutamina, la noradrenalina, la milrinona, el levosimendan y la digoxina, todos actúan a través del calcio. Por diferentes mecanismos. Obviamente yo no les voy a preguntar, ¿cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? ¿Captar calcio? No, es inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa. Ese es su mecanismo de acción. ¿Ya? Bueno, 2 iones de potasio, 3 iones de sodio, y esto aumenta la concentración del sodio intracelular. Ese aumento de la concentración del sodio intracelular estimula al intercambiador sodio-calcio, salida de 3 sodio, entrada de 1 calcio, aumenta la concentración de calcio en el retículo sarcoplasmático, por lo cual estimula las proteínas contráctiles. Se produce la contracción. Bueno, este aumento de la concentración de calcio tampoco es tan beneficioso. Es uno de los mecanismos por el cual se va a producir la intoxicación digitálica. Altera el postpotencial tardío, acorta la duración del potencial de acción, puede disminuir la concentración de potasio, por eso un paciente que recibe digoxina tiene que tener buena concentración de calcio. Esto es el mismo mecanismo que ya les expliqué, que aumenta la fuerza de contracción, pero también tiene efectos tóxicos. A nivel cardiovascular, ya sabemos que es inotrópico positivo, pero también tiene acción a nivel neurohumoral, actúa a nivel del sistema nervioso parasimpático, ¿ya? En pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca no modifica el gasto cardíaco, por si acaso, solo está indicado por eso en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No reduce la mortalidad, solo mejora los síntomas del paciente, eso es importante también entenderlo. Mejora los síntomas, mejora la hipoperfusión, pero no reduce la mortalidad. Y otra de las funciones, aparte de ser un fármaco inotrópico, quiere decir que ya ustedes saben que se va a usar para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero tiene una indicación bien específica, más FA. Es como que el de elección en pacientes que tienen una FA crónica más una miocardiopatía dilatada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ustedes tienen un paciente con una miocardiopatía dilatada, con un corazón grande, evidentemente una aurícula grande va a tener mecanismos de reentrada, va a formarse microentradas, va a ser FA. Entonces, como que va acompañado, el paciente con una miocardiopatía dilatada va acompañado de su FA. La digoxina tiene una acción muy importante que es inhibir al sistema nervioso simpático, disminuye el tono simpático, estimula el centro cardioinhibitorio vagal. En otras palabras, reduce la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Tiene esa acción de antiarrítmico. Como antiarrítmico en la FA se puede utilizar. Por eso acá menciona que disminuye la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Entonces la digoxina, aparte de ser un inotrópico, aumenta el tono vagal, disminuye el tono simpático, de tal forma que se puede utilizar en pacientes con FA y cardiopatía estructural. ¿Ya? Bueno, ese aumento del tono vagal es predominantemente a nivel de la aurícula, es por eso que sirve para arritmias supraventriculares, para fibrilación auricular sería como uno de los fármacos de elección. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Por qué inhibe eso? Porque estimula al centro cardioinhibitorio vagal a nivel del bulbo. ¿Ya? La digoxina aumenta también el periodo refractario, disminuye la velocidad de conducción, aumenta el tono vagal. Nosotros, al producirse esa alteración a nivel del periodo refractario de la velocidad de conducción, vamos a utilizarlo en esto, en la FA y en la miocardiopatía dilatada. ¿Ya? Flutter y FA con cardiopatía estructural es un fármaco de elección. Tiene buena absorción por vía oral, sus efectos aparecen de 30 a 90 minutos, de una vida media, sus efectos aparecen de 5 a 10 minutos, alcanza un pico a los 60 minutos y su vida plasmática es larga, 24 a 48 horas, incluso más, como pueden ver acá. Se elimina por vía renal. En pacientes con insuficiencia renal se debe ajustar la dosis. Existe esta fórmula, kilogramo peso por 0.665 dividido entre creatinina para sacar la dosis que requiere nuestro paciente. Tiene un estrecho margen terapéutico. Si el paciente está con hipocalemia, existe el riesgo de que pueda generar más arritmia. El paciente que tiene una intoxicación digitálica es grave, porque eso le va a generar extrasístoles, taquicardia, extrasístoles ventriculares, fibrilación ventricular, prolonga el PR, ensancha el QRS y a la larga puede llevar a parada cardíaca.
Para evitar eso, tiene que tener niveles adecuados de potasio el paciente y hay que estar atentos con el electrocardiograma, que no empiecen a aparecer estos signos de intoxicación digitálica, cubeta digitálica o infradesnivel en todas las derivaciones. También hay síntomas gastrointestinales. ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación digitálica? Administrar potasio. Si tiene una arritmia ventricular, lidocaína. Y el tratamiento específico, cuidado, se equivoquen en su examen y se olviden, anticuerpos FAP. No tenemos acá en nuestro medio, por si acaso. ¿Ya? Bueno, la dosis de la digoxina es según la edad, es según el peso y según el filtrado glomerular. Está contraindicado en pacientes con bradicardia. Claro, si usted tiene un paciente que está bradicárdico, que ya maneja frecuencias de 60 y bloquea su tono simpático, va a terminar con marcapaso. No se puede usar en pacientes con bradicardia. No se puede usar en pacientes con bloqueo. No se puede usar en pacientes con Wolff Parkinson White. Hay que tener cuidado en ese tipo de pacientes. ¿Ya? Y nada más, vamos a quedar ahí. ¿La lista la tienen por ahí? ¿Esta es toda la lista? ¿No vino? Préstame su lapicero. Natalie Sosa. Natalie. Hay tantas cosas que hemos hablado. A ver. ¿Cuáles son los fármacos inotrópicos positivos? Sí. A ver, nombrame 3. ¿Qué más? ¿Qué más? La digoxina igual. Joel Chavarría. Joel, ¿cómo actúa el levosimendan? Ya. Juan Alanes. ¿Cómo actúa el levosimendan? Nada. Diego Alberto. Tarde. Diego, ¿cómo actúa el levosimendan? Nada. Gabriela Serrano. ¿Cómo actúa el levosimendan? ¿Sensibilizador de qué? ¿Qué tiene que hacer un fármaco para que aumente la capacidad inotrópica del corazón? Todos actúan de la misma forma, les he dicho al final. ¿Qué va a sensibilizar? Actúa la troponina C sensibilizando ¿qué? ¿Que capte qué? Calcio, ¿no ve? Ya. Mariana Salinas. ¿Quién es Mariana? Mariana, ¿cómo actúa la mirrinona? ¿Usted cómo actúa la mirrinona? Su examen no va a estar fácil, por si acaso. Pregúntenle a los que han sido mis alumnos en el 2024. Créanme, mi examen no es fácil. Se los estoy adelantando. Mi examen no es fácil. Por eso les estoy preguntando. Pregúntenle a los que están en quinto año que han sido mis alumnos. Les van a decir, mi examen no es fácil. Estudien, atiendan. Ya están avisados. Mi examen no es fácil. ¿Ya? Nos vemos. Chao.